Dios les bendiga. Quiero contarles recordarles que en el mes de abril tenemos una celebración especial en la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Celebramos el mes de la cuadrangularidad y siempre es un mes adecuado para compartir un poco la palabra del Señor sobre esas bases en las que el Evangelio Cuadrangular se predica o aquellas cosas que el Evangelio Cuadrangular enfatiza más. Si usted es cuadrangular, ha de saberlo, pero si usted no es cuadrangular, quiero recordárselo. Nosotros predicamos a un Cristo que salva, que sana, que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y a un Cristo que viene pronto. Son los énfasis de la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Claro, los que dice la palabra del Señor. Y en base a esto me gustaría iniciar las predicaciones de este mes hablando de Cristo como nuestro Salvador. Este es el tema para hoy. Cristo es el Salvador. Quiero pedirle que me acompañe a la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, el versículo número 11, para que pongamos una base bíblica sobre este tema. Lo voy a repetir, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Ha nacido el Salvador. Maravillosa expresión, gran verdad. Lo predijo el profeta Miqueas. Lo predijo el profeta Isaías muchos siglos antes de que Jesús naciera. Lo anunciaron los ángeles el mismo día del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ocurrió aquel día el hecho más grande y maravilloso que ha ocurrido en toda la historia. El Salvador nació. Alrededor del nacimiento del Salvador ocurrieron hechos admirables y realmente sobrenaturales que de alguna manera nos ayudan a comprobar, nos demuestran de alguna manera que Jesucristo es el Salvador y su naturaleza divina. Por ejemplo, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Maravilloso, y esto lo registra la Escritura. Nació de una mujer virgen. Nunca antes ocurrió, ni ha vuelto a ocurrir, ni volverá a ocurrir. Nació de una mujer virgen, es un acto sobrenatural. Aparecieron ángeles aquel día anunciando a los pastores y a todo el mundo, pues digo porque para nosotros también ha sido este anuncio, que el Señor Jesucristo nacería y que iba a ser el Salvador. Ahora, durante la vida de ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo declaró ser el Salvador y el Hijo de Dios. Él mismo declaró esta gran verdad. Con el paso de los años, con el paso de los siglos, hay que decirlo, ha sido reconocido el Señor Jesús como el Salvador y el Hijo de Dios por millones de gentes. Hay hoy día también cantidad de gentes en el mundo que podemos aseverar que Él es el Salvador. Podemos dar testimonio de su gran amor, de su gracia, de su gran poder. Y esto es una demostración de que Cristo es el Salvador. Durante el paso de todos estos años atrás, muchos teólogos estudiosos de la Escritura han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador, el único y suficiente. Ahora, el registro de la historia y tantas otras cosas que podemos ver que han ocurrido alrededor de nuestro Señor Jesucristo son demostraciones del poder que nos muestran que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Si uno revisa lo que ha pasado en la historia, las aseveraciones, los estudios, si saca conclusiones frente a esto, no nos queda de otra. Tenemos que pensar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Cristo es el Salvador y no hay otro. El Señor Jesucristo nos salva de la esclavitud del pecado y nos salva de la muerte eterna. En Romanos capítulo 6, en el verso 23, lo dice muy claro. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo nuestro Señor. El Señor nos salva de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes y nos salva de nuestros pecados futuros. Su gracia, su amor y su perdón son
eternos. Alcanzan para siempre y alcanzan para todos. Ahora, debo aclarar lo siguiente con respecto de la muerte. Pues le dije que el Señor nos salva de la muerte eterna. La muerte debe ser vista desde estos tres puntos de vista. Primero, la muerte física. ¿Qué es la muerte física? La muerte física es la separación del cuerpo y del alma, del espíritu de la persona. Tenemos también la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es esa relación que tenemos con Dios cortada, esa separación entre Dios y el hombre, aunque esté físicamente vivo. Y hay una más que es la que le nombré la muerte eterna. Y la muerte eterna es la separación completa, eternamente, del ser humano de Dios. Esto sucede ya cuando la persona ha muerto físicamente. El ser humano fue creado en estado de inocencia y además en libertad. Pero lamentablemente el ser humano usó esa libertad para incumplir los mandamientos de Dios, para desobedecer el mandamiento de Dios. Esta decisión que tomó el ser humano trajo consecuencias sobre su persona y trajo consecuencias para el resto de la humanidad, consecuencias que hasta hoy en día tenemos que llevar. El pecado hizo que el ser humano se alejara de Dios y que además el ser humano fuera alejado de sus bendiciones. El pecado convierte al hombre en esclavo del mismo pecado. El pecado hace que el ser humano esté sujeto a Satanás y que además Satanás se convierta como en su señor. El ser humano se convierte como en esclavo de Satanás. El hombre pecador merece la ira y el castigo de Dios, el creador de todas las cosas, por cuanto ha desobedecido y ha faltado a sus mandamientos. Los seres humanos somos pecadores. La Biblia lo declara así, en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que debemos reconocer que somos pecadores, si no sería un engaño. Los seres humanos hemos faltado muchas veces a nuestro Señor. El ser humano no puede salvarse a sí mismo de estos pecados. Le es imposible. Hay una condición dentro de la Biblia para que el ser humano sea salvado de los pecados. Hebreos capítulo 9, el versículo 22 dice de la siguiente manera: la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. La única manera de ser salvados es ofreciendo sangre, pero no es cualquier sangre. No, señor. La Biblia declara el requisito: debe ser la sangre de un cordero sin mancha, de un cordero que no tiene pecado. Y este que no tiene pecado es únicamente Cristo. El único apto para ofrecer la sangre, porque no tiene pecado, es el Señor Jesucristo, que por cierto ya lo hizo, ofreció su sangre y a través de él es que tenemos salvación. La fe es la única condición que Dios exige para regalarnos la salvación. La salvación es un regalo de parte de Dios, pero requiere de la fe. Aclaro que la fe no es únicamente la confesión verbal, o sea, decir que creemos, porque mucha gente lo dice, pero realmente esa no es la definición de fe que nos marca la Escritura. La fe es más bien aferrarse al Señor Jesús como su único Salvador y el único que puede rescatar su alma del pecado y de la muerte. La fe verdadera ha de conducir al creyente que profesa esa fe a la obediencia de los mandamientos de Dios. Ahora, para acceder a la salvación, lo primero que una persona debe hacer es reconocer su condición de pecador, como lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que lo primero que debemos hacer es reconocer que somos pecadores, que hemos fallado. Inmediatamente después, arrepentirnos de esos pecados. Ahora, el arrepentimiento no es únicamente una oración en la que uno bosteza y dice: Señor, me arrepiento. No. El arrepentimiento va un poco más allá.
implica una nueva manera de pensar e implica una nueva manera de actuar. Esto es el verdadero arrepentimiento. Queda una pregunta por hacer, y esta pregunta es para usted. ¿Quiere usted ser perdonado por Dios? Se lo pregunto de nuevo para que lo piense. ¿Quiere usted ser perdonado por Dios? Cuando una persona quiere ser perdonada o dice yo quiero ser perdonado, está abriendo las puertas para ser perdonado. Porque cuando dice quiero ser perdonado, está reconociendo que ha fallado y que necesita que le perdone. Quiero animarle a que reconozca que usted necesita ayuda para poder ser salvado y que no puede hacerlo por su propia cuenta. Quiero que usted pueda reconocer que Dios y su misericordia son la única ayuda que usted puede tener. Si usted quiere ser perdonado por Dios, quiero animarle para que ahí donde está haga una oración de arrepentimiento, una oración de confesión, diciendo que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Si usted está dispuesto, si está listo para hacerlo, si tiene la convicción de lo que esto significa, por favor incline su rostro y hagamos esta oración juntos. Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco y confieso que he pecado. Te pido que vengas a mi corazón y que vengas a mi vida. Creo que en verdad Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo murió en la cruz como pago por mis pecados, que derramó allí su sangre para limpiarme de esos pecados y para librarme de la muerte. Confío en que Él me perdona y me da vida eterna. Creo que Jesucristo se levantó de la muerte y que ahora vive para siempre. Reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y le pido que venga ahora mismo a vivir a mi corazón y que me ayude a ser la persona que Él quiere que yo sea. Señor, damos gracias a ti por tu misericordia y por tu perdón. Amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, quiero animarle a que no se quede aquí únicamente, sino que entregue su vida al Señor. Además, quiero animarle para que comparta esta palabra con alguien que usted crea que la puede necesitar y que le pueda ser de bendición. Dios le bendiga, un abrazo, nos vemos en la próxima. Tan alto que hasta los cautivos oirán mi adoración.